me parece bien la pregunta, decir de dónde vengo, o sea, cómo nací, dónde nací. Nací igual que todos, pero nací en Ocoa. Y son pocos los que saben dónde está Ocoa. Y nací en la estación de trenes, porque mi padre era ferroviario. Y en aquellos años, el año 41, mi papá era palanquero. Palanqueros son los que permitían que los trenes, al mover las palancas, pudieran cambiar de vía. Y eso se hacía en Ocoa y realmente era un paradero de trenes en ese tiempo, camino hacia Valparaíso. Bueno, puede ser muy largo, me puedo meter en ese mundo y empezar a hablar de más. Sí, no. Así que voy a tratar de evitarlo. Vaya, No, lo que pasa es de que yo nací en la misma estación, eso quiero decir. Porque, claro, las clínicas en ese tiempo no estaban, ¿no es cierto? Era súper como de campo. Y la persona que atendió a mi madre, que está viva, cerca de los 100 años, era una partera del fondo de Ocoa. Y la señora cuando llega, lo que pide, entre las cosas del agua caliente y todo, es una botella de aguardiente. Porque se supone entonces que eso iba a reemplazar el alcohol. Pero no, lo que ella quería era el aguardiente para tomárselo. Entonces, eso también es una marca importante, yo diría, en mi propio origen. O sea, me produce hasta simpatía, una cosa media poética. Bueno, y viví después en distintas estaciones, las importantes en todo este viajar de mi padre hasta que hizo la carrera en distintas estaciones, como digo. Las importantes son Constitución, San Vicente Tahuatahua, Talca, esas son las más importantes. Y de Talca mi padre viene a trabajar en la estación central, ahí ya se jubila, se retira. Entonces la familia íbamos para allá y para acá, somos 7 hermanos. En San Vicente Tahuatahua yo estudié, por supuesto, en una escuela pública, y en esa escuela había una profesora, la señora Ernestina, la recuerdo como nombre, que le llamó la atención de que yo tenía cierta facilidad para hacer dibujos. Y llamaron a mi padre y a mi madre y le dijeron eso y desde entonces he tenido la motivación. O sea, yo creo que partió desde ahí, ¿no es cierto? Alguien dice eso y uno le empieza a creer a la persona. Y durante toda mi vida estuve cercano a esto de dibujar y también pintar. De modo que a través del tiempo, ya en Talca, yo hice exposiciones siendo un muchacho del liceo. Y no solo eso, sino que también en el tiempo en que el Liceo de Hombres de Talca cumplió, ya no recuerdo cuántos años, es un liceo muy antiguo, el diario La Mañana, que existía en Talca, y ya no, dedicó un suplemento al Liceo de Hombres de Talca y en ese suplemento a mí me pidieron que yo hiciera caricaturas de mis profesores. Y yo hice muchas de caricaturas de mis profesores y eso me trajo mucha simpatía de muchos y de otras nada, cero, porque recuerdo especialmente una de las profesoras que desde entonces me odió porque no le gustó la caricatura que yo le hice y se parecía harto, pero no era muy simpática. Entonces desde ahí ya empecé a ilustrar en el mismo diario, tenía 14 años, 15 años, durante mucho tiempo, o sea, un par de años, digamos, mientras yo permanecí en Talca, el día domingo, en el cuento, que lo hacía un señor de apellido Wilson, que era el encargado de ese suplemento, y también la caricatura dominical. Y bueno, me llevaba este señor a los lugares del personaje que íbamos a caricaturizar, y yo hacía la caricatura y se publicaba. Entonces yo ya estaba orientado, ya empecé a estar definido dentro de esta cosa, porque además me pagaban, siendo niño, o sea, un chiste seguramente, no lo recuerdo bien, pero sí sé que me alcanzaba para ir al cine el día domingo y también creo que hasta a mi mamá le daba un poco de plata, poquito, porque no era mucho. Claro, pero ya. Claro, entonces eso se transformó en una posibilidad. Por lo tanto, yo decidí ya con bastante claridad de que quería ser dibujante. Me vine a Santiago a estudiar la secundaria y
Y, y lo que quería de verdad era dibujar en alguna revista. Y lo conseguí, o sea, muy rápidamente. Estudié en el Liceo Manuel de Salas y dedicaba también parte de mi tiempo, quizás en demasía, a dibujar e ilustrar en lo que era Zigzag en aquel tiempo, y que sacaba una revista que la dirigía, nosotros le decíamos la vieja papelucha a la Marcela Paz. Y sacaba ella una revista que intentó reemplazar el Peneca. El Peneca es una revista muy antigua que tuvo mucho éxito en los años 50 y desde antes. Y a mí me encargó ella ilustraciones de cuentos y yo las hice y lo pasaba súper bien. Y ahí tuve la primera experiencia esto de dibujar, porque además entré en un grupo de dibujantes. En el tiempo fuimos amigos, con diferencias importantes de edad también, o sea, yo era muy joven. Entre otros, el mismo Pepo, no sé si lo ubican, el Pepo es el de Condorito. Y en Zigzag en aquel tiempo había una sala grande en donde la mitad de esa sala, dividida por una vidriera, era de la revista Pandilla, que dirigía Marcela Paz, y el otro lado tenía varias mesas de dibujo que ocupaban distintos dibujantes famosos en el tiempo, que recuerdo a Pepo, Lugosi, Vicar, Temo Lobo, y yo dibujé con Dorito también. Divertido parece, ¿no? Pero lo que pasa es que Pepo hacía lápiz, dibujaba él el Condorito con lápiz. Y se usa aún de que alguien hace la tinta, o sea, le pasa con un pincelito en aquel tiempo fino la línea a los dibujos del dibujante de verdad, y se transforma entonces en algo que se va a imprenta con el dibujo. Y desde ahí empecé a hacer algunas cómics, porque pasó cómic, me hice amigo del Temo Lobo, y Temo Lobo sacó una revista de cómic de ciencia ficción, y me invitó, entre otros, varios, ¿no? Y yo hacía estos monos, y ya al tiempo en que yo empecé a colaborar con eso, ya salí del liceo y entré a la Escuela de Bellas Artes. Había quedado en todo, mi padre quería que estudiara arquitectura porque es natural, siempre que es más seguro, supuestamente, la arquitectura. Yo quedé en la Chile en arquitectura y en la Escuela de Bellas Artes, y después de estar una semana en arquitectura, me volví a Bellas Artes y me quedé ahí, en definitiva. Bueno, y pasó la Escuela de Bellas Artes y yo terminé siendo ayudante de Sergio Montesino, ayudante en la Escuela de Bellas Artes. Y hice eso por un tiempo, luego me fui a Francia con una beca, me había casado recién, fuimos, mi esposa y yo, y ahí también di vueltas, que es natural, en el sentido de que bueno, uno se empieza a acercar a otras cosas, y fui alumno ahí de un gran teórico, se llamaba Frank Popper, que es un teórico de arte, especialmente de lo cinético, y fue una experiencia muy notable, ¿eh? Yo asistí a su seminario, empecé a hacer un doctorado en el arte, el primero que se estaba haciendo supuestamente en esta cosa, que no lo terminé porque vine a Chile en un momento y me pilló el golpe, ¿eh? Y de ahí ya se acabó toda esa historia. Pero hice eso y conocí mucha gente en ese tiempo de otras partes de Chile, de América Latina y gente del Oriente también, que nos juntábamos en este seminario de este teórico, y establecimos una relación que en aquel tiempo fue bastante cercana con algunos de estos artistas, ¿no? Bueno, después de esa experiencia volví, concursé a una cátedra y que me quedé como profesor de la Chile. Pero como digo, en esta cosa vino el golpe y en definitiva no se frustró eso de nuevo, lo de allá, pero me quedé haciendo clases ahí hasta que en el año 76 me fui. Era medio complicado para mí. Me fui de Chile con mi familia, con 2 hijos, a Venezuela. Y vivo en Maracaibo unos años,
Y regresamos en los 80, en los comienzos de los 80 ya, otra vez, pero yo no tenía vedada la universidad. Por lo tanto, empecé a ilustrar de nuevo. E hice cómic, ahí trabajé en el Icarito. Como profesor de arte hacía los dibujos y yo soy profesor también. Entonces, y mi esposa también. Por lo tanto, hacía ella algunos textos y yo hacía los dibujos, yo hacía textos y bueno, eso. Y apareció por harto tiempo cosas bien interesantes para profesores, destinados a los profesores con la temática de las artes y las artesanías. Ilustrar, hice una historia de la pintura a través de una especie de cómic. Entonces fue una experiencia súper interesante hasta que eso se terminó cuando vino una cosa económica muy terrible en tiempo de los años 85, una crisis grandota. Y entonces eso termina y yo me quedo cesante, en definitiva, sin clase en la universidad ni nada. Pero yo tenía un taller en un lugar muy especial que era monjitas con miraflores. Pero cuando me quedé cesante, en definitiva, porque yo pagaba eso haciendo los dibujos de la tercera, ¿no? Le dije a la Inés, me voy de aquí porque no te puedo pagar. Me dijo, tú no te vas, tú me pagarás. Ella había nacido el año 1906, yo nací el año 41, así que la diferencia de edad, ella era una señora muy mayor para mí, pero era una amiga espectacular, con diferencias de ideas políticas y de todo muy grandes, pero éramos amigos, muy amigos. Y de pronto, estando en ese lugar, llegó alguien que quería clase y yo empecé a hacer clases. Después llegó otra persona, después 3, 4, 5, y cuando tuve 5 ya el espacio me quedaba chico. Y le dije a la Inés, oye, mira, yo no puedo estar aquí porque necesito un espacio más grande. Y la Inés me entrega una llave de la casa del lado, estoy hablando de Monjita 615, ahí tenía el taller, y me entrega Monjita 619 y me dice, toma esta llave, tienes 2 meses de gracia para pagar la cuestión. Y la casa esa tenía 16 habitaciones. Y la entrada de eso era a través de una escalera, o sea, llegaba directamente uno al segundo piso y de ahí a un tercero. Entonces eran muchas habitaciones y estaba abandonada hacía más de un año y tanto. Eso. Y la Inés, bueno, ella no tenía problemas económicos para nada, ¿no? Esa es la parte de esa etapa en que también tiene que ver con una sobrevivencia. Yo volví a trabajar a la universidad el año 90 y de ahí trabajé, qué sé yo, no sé cuántos años, ya, harto, y desde ahí me retiré. Pero en la cosa de la pintura, ¿no? ¿Cómo se da esto? Yo no sé. Efectivamente yo tuve una formación académica en el sentido de la academia, es decir, esa cosa que tenía una base fuerte en la representación, ¿no es cierto? Y que originalmente se da no solo en Chile, sino que en toda América Latina cuando vienen los españoles y traen para acá una manera de enfocar el arte que es más bien europea, y no la que era originaria de las culturas anteriores a la venida de Colón, ¿no es cierto? Cuando se hace la conquista, entonces nosotros empezamos a ser alimentados con esa cosa muy francesa acá. Y la primera escuela, la Academia de Arte, la fundan artistas europeos aquí. Y de ahí empieza después, ahí se desarrolla la Escuela de Bellas Artes, entonces la representación, es decir, esa formación de que yo miro y represento, entonces da un dibujo y eres mi modelo y te mido y qué sé yo, que era la formación clásica. La aprendí, pues eso es, mis profesores fueron para eso. Pero ya también estaba caminando desde antes las experiencias que tenían que ver con la abstracción. Balmes mismo ya era profesor ahí, u otro, porque Vergara Grés, que trae la geometría, la pintura. Y que, bueno, uno empieza a explorar y tratar de entender qué cosa es uno. Yo creía que lo que yo hacía era algo realmente importante. Hasta que alguien me dijo, después de mirar esto, bueno, sí, claro, lo que estás haciendo tú está interesante, pero primero aprende a pintar. Entonces, no, y eso fue un chancacazo importante, ¿eh? Eso. Pero claro, porque eso me hizo teorizar, entre comillas, y produce una crisis que hace que yo la pintura la mire ya como tratando de encontrar la verdad. Y esa deteriora un poco los procesos creativos porque la pintura no es una verdad.
es una poesía, más bien es una mentira poética, es decir, es como, no es ciencia, ¿no es cierto? No es 2 más 2 son 4. Yo diría, y esta fue la experiencia pedagógica que ya después tuve también, que 2 más 2 son 7, pero al ratito yo puedo decir que son 8 o 27, no sé, eso es poesía. Eso lo puede decir Huidobro, qué sé yo, Nicanor Parra, es un lenguaje absolutamente distinto. Entonces, si uno se mete en la pintura o en esto de crear, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo hago esto? Lo que yo voy a poner ahora se llama Entre Apolinio y Dionisiaco, dibujos y pintura, ¿no es cierto? René Paulete, así se llama la exposición. Pero, ¿qué es esta cosa? La energía, en definitiva, en lo visual, me voy a referir a eso, porque puede ser en la música, en la pintura, no sé, en la literatura, puede ser en esto de con qué estoy trabajando más en algún momento, con mi cabeza o con mi corazón. En la pintura, el corazón, en definitiva, ha marcado muchas etapas, y para entender lo que yo trato de decir, voy a ejemplificarla con uno que es absolutamente apolíneo, dionisíaco, parto por ahí, que Van Gogh. Dionisíaco es fuerza, es pasta, es materia, el sol que él plantea, no sé, o las estrellas, el cielo estrellado, con las pinceladas que están retorcidas, con una gran cantidad de materia, que sé yo, los girasoles y todo eso. Ese es alguien que está trabajando absolutamente con lo dionisiaco, es decir, la pura expresividad, fluye. Y él es así, alguien, no sé, de una fuerza que ahora se reconoce. Mientras él estaba vivo no pasó nada, pero ahora que no reconoce a Van Gogh, ¿no es cierto? Y en lo contrario, hay mucho, pero me voy a ir a momentos en que se ha trabajado especialmente con la cabeza, te fijas, no con el corazón. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, que construye una imagen desde la sabiduría del análisis, de yo conozco esto, yo exploro esta realidad y yo la miro y la represento, y no solo lo hago, sino que también la analizo, y la analizo formalmente, no sé, los cadáveres, qué sé yo, los estudió, que se sacó y hizo estudios anatómicos requete contra importantes. Entonces, él viene de eso, y la línea también es de la pureza, ¿no es cierto?, de la pureza de la forma, especialmente de la forma, y del tratamiento muy estudiado, muy reflexionado analíticamente, del pintar, de la manera de pintar. Bueno, eso se repite a través de toda la historia, o sea, la historia de la humanidad, en definitiva, en todas las disciplinas y en el ser energético, oscila entre lo apolíneo y lo dionisiaco. O sea, yo estoy haciendo uso de esta cosa en mi exposición porque me pareció interesante, porque lo que yo estoy mostrando es desde distintos tiempos. Mirar arte, pintura en general, o sea, específicamente pintura, se da desde mirar. A ver, ¿cómo digo esto? Si yo tomo ese libro de arte que está encima de la mesa y hago un recorrido, lo miro una vez, lo miro 2 veces, estoy mirando los monitos, entre comillas, es decir, las láminas, las reproducciones que aparecen ahí, lo miro 3 y 5 veces. La diferencia al mirar la 5ª vez eso es distinta a la primera vez, porque visualmente yo estoy educándome, es decir, visualmente. Entonces yo empiezo a desconocer sin saber de que eso está pasando, estoy reconociendo pintura. Y por lo tanto, yo no tengo recetas para mirarla, sino que la educación visual se da en el mirar. Yo honestamente no sé qué es lo que es el éxito en una cultura como la nuestra. O sea, ¿qué significa? O sea, si yo voy a la televisión, ¿no es cierto?, miro la televisión, se reconoce fácilmente los que supuestamente tienen éxito. Y son los que producen más rating, ¿no es cierto? Eso es tan exitoso. Pero ¿qué se está entregando en esto, ¿no? O sea, de verdad, en la profundidad de lo que es la comunicación, qué es lo que es de verdad válido dentro de esa cosa. Yo creo que hay programas sumamente buenos, excelentes, ¿no? Pero la televisión pública en general también es un negociado al porte en buque, ¿no? Entonces, el éxito tiene que ver con lo comercial.
pero no con la profundidad del ser. Entonces, ¿qué es lo que es el éxito? En definitiva, el éxito cotidiano. Es algo muy externo. Es algo que está teñido demasiado de lo material, de lo económico, de ese gallo que está ganando plata. Entonces, es exitoso. Y otro que anda caminando por las calles con un libro debajo del brazo, pero que está íntegro y está profundamente, no sé, conectado con él, puede ser realmente exitoso. Eso tiene que ver entonces con un conocimiento distinto y con un planteamiento de la social y humano distinto. Y lamentablemente en este país no es así. Eso lo siento, y lo siento profundamente. Me produce tristeza vivir en un país en que la tristeza pasa a ser fundamental. De lo que yo he optado, y lo he conversado con alguna gente, de que yo soy triste en esta percepción, pero soy profundamente feliz en mi tristeza, porque me permite a mí haber creado un espacio mío, personal, en que yo estoy creciendo, o sea, haciendo lo que yo quiero. Me permiten, yo nací, de verdad, ¿eh? A los 70 años. Tengo 76. A los 70 años nací. Tuve una vida antes. Pero siento que a los 70 años nací porque pasaron cosas curiosas. Una, me jubilé. Y la otra, entonces me permitió toda esa cosa, estar metido dentro de un espacio en que es mi espacio, esta cosa de aquí, donde estamos, en donde yo subo, me paso horas, y hago lo que quiero en esto. Entre las cosas que quiero, es bien también curioso, pero lo escribí también en una cosa curricular por ahí, es que siento de que he seguido en una línea, siempre sí fui curioso, yo soy curioso de estos aparatos. Y cuando aparece un computador, o sea, la primera vez que yo supe de los computadores, me compré un libro, eso estaba en Francia, un libro que se llama Art et Ordinateur. Eso es arte y computación. Y claro, y en ese tiempo no estaba ni Photoshop ni nada. Pero sí se hacían algunas imágenes virtuales que tenían que ver con una geometría de las luces, que sé yo, bien bonito. Me metí en eso. Y cuando tuve yo el primer computador, le dediqué horas a tratar de entender cómo funcionaba esa cosa. Y cuando tuve un Photoshop a mano, empecé a investigar el Photoshop, pero a nivel básico. Y cuando quería yo entender un poco más, claro, llamaba a los profesores que eran especialistas en la universidad donde yo trabajaba, y ellos me ayudaban. Y empecé a aprender esa cosa, y cuando me retiré de la universidad, me compré todo Adobe, entero. Y con eso me he puesto a trabajar de modo tal de que a través del tiempo yo he hecho una serie de experiencias en relación a dibujar y pintar con el Photoshop que lo encuentro interesante como obra. Y ahí van a ver obras que tienen como base esa cosa, incluso esto tiene una base de computación. Entonces yo puedo estar trabajando en una pintura, pero si yo quiero investigar más sobre el proceso de la pintura, yo la fotografío con un aparatito que puede ser hasta celular, que está conectado con mi computador, abro en el computador la imagen y con, qué sé yo, le cambio los colores, investigo por dónde va, defino un poco la forma, tengo la tabletita con la cual puedo dibujar, sobre eso uso como base, entonces investigo la imagen. Pues. Entonces, eso es una herramienta fundamental. Yo te aseguro que en este momento en todas las escuelas de arte, todas debiesen tener esta cosa, porque es una herramienta de formación básica, fundamental, absolutamente, muy importante. Entonces yo investigo con esa cosa y me gusta mucho, mucho. Les voy a mostrar eso que tengo ahí abajo, que hay hartas cosas que son de dibujo de una exposición que hice antes, se llamaba Besos, que la hice en el Instituto Cultural de Las Condes y era pura gráfica digital.